Cuando yo tengo creado un trazado voy a poder hacer diferentes cosas con él. Voy a poder generar máscaras vectoriales, voy a poder seleccionar ese trazado y convertirlo de trazado en selección, y también voy a poder contornear o rellenar el trazado con color. Voy a generar una capa nueva para que sobre esa capa nueva se hagan las modificaciones. Voy a ir al trazado y ahora simplemente voy a pinchar el trazado que tengo a relleno de color. En este punto yo soltaría y, como podemos observar, acaba de rellenarse en esta capa con el color frontal el trazado que tenía seleccionado. Voy a borrar la capa y voy a generar una nueva. Vamos a volver al trazado, pero en lugar de hacerlo directamente pinchando y arrastrando sin más, antes de soltarlo, voy a presionar la tecla de Alt. Al soltar aquí con la tecla de Alt, me abre un cuadro de diálogo, en el cual yo ya voy a poder decir cómo quiero que rellene ese trazado. En este caso, puedo utilizar color frontal, color de fondo, seleccionar un color, un motivo, un negro, un gris, un blanco. Puedo seleccionar diferentes formas a la hora de trabajar con el color. Por ejemplo, acabo de rellenarlo de esta tonalidad, voy a entrar dentro de los modos de fusión, voy a decirle color y voy a seleccionar el trazado para eliminar ese perfil. Como observamos, hemos podido cambiar de manera rápida la tonalidad simplemente rellenando ese trazado que habíamos hecho y aplicándolo sobre la imagen. Voy a volver a borrar esta capa, vamos a generar una nueva y veamos qué otras cosas podemos hacer con el trazado. Los trazados también se pueden contornear, es decir, crear una línea alrededor del mismo. Voy a arrastrar el trazado, pero en este caso hasta este punto. En este punto lo que va es a contornear. Deselecciono el trazado y podemos ver que lo que ha creado es una línea, en este caso con formato de lápiz, alrededor del trazado. Voy a volver a eliminar la capa, vamos a generar una nueva y voy a volver al trazado. En este caso, antes de volver a contornear la línea, voy a hacer una cosa. Voy a coger la punta de pincel y voy a definir una punta de pincel. Vamos a ver las diferentes puntas de pincel, cómo se comportan, aquí las muestras, y voy a seleccionar esta punta de pincel. Ya tengo seleccionada la punta de pincel y ahora, al pinchar y arrastrar, antes de soltar, presionamos la tecla de Alt o la tecla de Opción y se nos abre un cuadro de diálogo, en el cual nos va a indicar con qué herramienta queremos contornear. Por defecto está el lápiz, pero yo he seleccionado un pincel, en este caso con una punta de pincel. Voy a poder activar que simule la presión o no. En este caso vamos a desactivar el simulado de presión y vamos a decirle OK. Como podemos ver, ese trazado se ha pintado con esa punta de pincel que yo había seleccionado en ese momento. Por eso, para poder cambiar la herramienta de pintura, tenemos primero que seleccionar en la herramienta con la que queremos que pinte el modo o el pincel que queremos utilizar y posteriormente aplicarlo al trazado. Voy a hacer un control Z para deshacer este paso. Voy a volver a irme a los pinceles y en este caso vamos a elegir otra punta de pincel, como podría ser esta punta de pincel. Voy a volver a los pinceles, este es el comportamiento que va a tener. Dentro de la dispersión voy a bajar un poco la dispersión para que no se desconcentre tanto del punto inicial. Voy a cambiar el color frontal, por ejemplo, a este color y ahora sí que con la tecla Alt presionada vengo hasta la creación de contorno de línea, suelto, le digo que coja el pincel simulando la presión y podemos observar cómo acaba de hacer un trazado con esa punta de menos a más, como si yo hubiera empezado aquí a trabajar con la punta de pincel despacio, sin presionar mucho, hubiera presionado y luego hubiera vuelto a dejar de presionar. De este modo vamos a poder conseguir con las puntas de pincel efectos que a mano alzada nos serían quizás demasiado difíciles de lograr, con lo cual con un trazado que es fácil de controlar y de manipular, posteriormente hacer que lo repase
una punta de pincel y conseguir el efecto deseado.